Si les encantan los misterios y las leyendas antiguas, conozcan a Imhotep, el autor intelectual original. De arquitecto a sanador, Imhotep moldeó a Egipto para siempre y cambió la historia. Hace más de 4.600 años, durante la tercera dinastía del Reino Antiguo, nació una leyenda que trascendería los milenios. Imhotep nació como plebeyo en Memphis, la capital del antiguo Egipto, una ciudad vibrante y el corazón palpitante del reino. Imagine las calles llenas de mercaderes, artesanos y sacerdotes, todos moviéndose al ritmo del Nilo. En este crisol de cultura y comercio, Imhotep dio sus primeros pasos, sin saber el destino extraordinario que le aguardaba. Su nombre significa «el que viene en paz», una profecía silenciosa de la sabiduría y armonía que traería a Egipto. Pero no se equivoquen, su impacto fue revolucionario, transformando la sociedad y dejando un legado que resonaría a través de los siglos. A diferencia de otros nobles de sangre real, cuyo poder emanaba de su linaje, Imhotep ascendió por puro mérito intelectual, una hazaña sin precedentes. Su mente brillante y su inagotable sed de conocimiento lo catapultaron a las más altas esferas del poder, convirtiéndose en el visir más joven de la historia egipcia, un testimonio de su genio innato y su dedicación incansable. Su ascenso fue meteórico, un faro de esperanza para aquellos que aspiraban a más allá de las limitaciones de su nacimiento. Sus títulos eran impresionantes, un reflejo de la vasta extensión de sus responsabilidades y la profunda confianza que el faraón depositaba en él. Canciller del rey del Bajo Egipto, primero después del rey del Alto Egipto, administrador del Gran Palacio y sumo sacerdote de Heliópolis. Cada título representaba una faceta de su genio, desde la administración del reino hasta la guía espiritual del pueblo. Era un hombre de múltiples talentos, un verdadero polímata en el corazón del antiguo Egipto. Curiosidad fascinante. Imhotep es considerado el primer genio de la historia de la humanidad del que tenemos registro escrito. Su nombre está grabado no solo en piedra y papiro, sino también en el tejido mismo de la civilización egipcia. Fue un arquitecto, médico, sacerdote, escritor y estadista, un verdadero hombre del Renacimiento miles de años antes del Renacimiento. Su legado perdura como un faro de inspiración, recordándonos el poder ilimitado del intelecto humano y la capacidad de un individuo para transformar el mundo. En la vasta extensión del antiguo Egipto, donde los faraones gobernaban y los dioses eran adorados, un hombre emergió como un verdadero visionario. Imhotep, el arquitecto real del faraón Djoser, no fue solo un constructor, fue un revolucionario que transformó para siempre el panorama de la construcción y dejó una huella imborrable en la historia. Su nombre resuena a través de los milenios como testimonio de la genialidad y el brillo arquitectónico. Antes de Imhotep, el principal material de construcción era el ladrillo de adobe secado al sol. Aunque práctico, carecía de la grandeza y la permanencia dignas de un gobernante divino. Imhotep se atrevió a romper con la tradición. Fue el primero en imaginar e implementar el uso de piedra tallada meticulosamente a una escala monumental, abandonando la antigua dependencia del adobe tradicional. Este cambio marcó un momento crucial en la historia de la arquitectura, allanando el camino para las magníficas estructuras que definirían al antiguo Egipto. La pirámide escalonada de Djoser, testimonio del genio de Imhotep, es una hazaña revolucionaria. No fue solo la primera pirámide de la historia. Fue el primer edificio monumental de piedra del mundo, un símbolo imponente del poder real y una audaz declaración de innovación arquitectónica. El diseño escalonado de la pirámide, una serie de mastabas apiladas, representó una ruptura radical con las estructuras funerarias anteriores y demostró el dominio de Imhotep sobre los principios de la ingeniería. Las innovaciones de Imhotep fueron más allá de la estructura básica de la pirámide. Introdujo elementos que se convertirían en sellos distintivos de la arquitectura egipcia, como elegantes columnas de piedra meticulosamente talladas para imitar la forma de las plantas de papiro, techos abovedados que aportaban grandeza a los espacios interiores y una intrincada red de galerías subterráneas con fines tanto prácticos como simbólicos. Estas características demostraban su profundo entendimiento de la estética y la funcionalidad. La obra de Imhotep sirvió de inspiración para generaciones de arquitectos y constructores. Sus diseños revolucionarios y técnicas de construcción sentaron las bases para las icónicas pirámides que más tarde adornarían la meseta de Giza, incluidas las famosas pirámides de Giza.
construidas 1000 años después. Estas pirámides posteriores, aunque más grandiosas en escala, deben su existencia al espíritu pionero de Imhotep y su trabajo innovador en la pirámide escalonada de Djoser. Un dato fascinante que ilustra la magnitud y complejidad de la visión de Imhotep. El complejo funerario que rodea la pirámide escalonada de Djoser abarca unos asombrosos 7 kilómetros de túneles y cámaras subterráneas. Estos pasadizos y salas ocultos servían para almacenar provisiones para la otra vida y como caminos simbólicos para el viaje del faraón al inframundo. Representan un mundo oculto bajo la superficie, testimonio de la genialidad y la ambición de Imhotep, el arquitecto revolucionario. Pero Imhotep no solo construyó grandes monumentos, también se dedicó a sanar cuerpos y almas. Es ampliamente considerado el verdadero padre de la medicina, nada menos que 2000 años antes de Hipócrates. Sus tratados médicos detallados describieron más de 200 enfermedades diferentes, desde fracturas óseas hasta tumores cerebrales. Imhotep desarrolló técnicas quirúrgicas avanzadas y fue un verdadero pionero en el uso de vendajes y férulas de soporte. Sus templos funcionaron como los primeros hospitales de la historia, combinando hábilmente la medicina física con prácticas de sanación espiritual. Increíblemente, hay pruebas convincentes de que realizó cirugías cerebrales complejas con una tasa de supervivencia notable para su época. Algo extraordinario ocurrió después de su muerte, un testimonio del profundo impacto que tuvo en la sociedad egipcia. Imhotep fue deificado, un honor raramente concedido a los que no eran de sangre real. Este reconocimiento póstumo no fue simplemente un acto simbólico, reflejaba la profunda reverencia y admiración que la gente sentía por sus logros y su sabiduría. Su elevación al panteón egipcio marcó una transformación sin precedentes, consolidando su lugar en la historia no solo como un arquitecto y médico brillante, sino también como una figura divina. Se convirtió en el dios de la medicina y la sabiduría, una deidad a la que se invocaba en busca de curación y conocimiento. Su influencia se extendió por todo el antiguo Egipto, y su nombre se convirtió en sinónimo de salud y entendimiento. Adorado durante más de 3.000 años, su culto persistió a través de dinastías y cambios culturales, un testimonio de la perdurable relevancia de sus contribuciones. Los templos dedicados a Imhotep se convirtieron en centros de aprendizaje y curación, atrayendo a peregrinos y eruditos de todas partes. Los griegos, al reconocer la similitud entre sus atributos y los de su propio dios de la medicina, lo identificaron con Asclepio. Esta fusión cultural extendió su culto por todo el Mediterráneo, llevando las enseñanzas y la leyenda de Imhotep a nuevas tierras y culturas. La adopción de Imhotep por parte de los griegos, como Asclepio, no solo honró su legado, sino que también facilitó la difusión de sus conocimientos médicos y filosóficos a una audiencia más amplia. Los romanos también lo veneraron, adoptando el culto de Asclepio Imhotep y construyendo templos en su honor desde Egipto hasta Britania. Estos templos servían como centros de curación y santuarios donde la gente buscaba alivio a sus dolencias físicas y espirituales. La veneración romana de Imhotep Asclepio solidificó aún más su estatus como una deidad universal de la medicina y la sabiduría, trascendiendo las fronteras culturales y geográficas. Su legado perdura hoy, no solo en los textos históricos y los monumentos antiguos, sino también en las prácticas médicas modernas. El juramento hipocrático, un código ético fundamental para los médicos, menciona a Asclepio, conectándonos directamente con Imhotep y la antigua tradición de curación que él personificó. Este vínculo subraya la influencia duradera de Imhotep en el campo de la medicina y su papel como precursor de la ética médica. Su sabiduría sigue inspirando a los profesionales de la salud en todo el mundo. Misterio final. A pesar de su inmensa importancia y la vasta evidencia de su influencia, la tumba de Imhotep nunca ha sido encontrada. Esta búsqueda arqueológica se ha convertido en el santo grial de la egiptología, un desafío que ha cautivado a los investigadores durante siglos. La posible ubicación de su lugar de descanso final sigue siendo un enigma, alimentando la especulación y la esperanza de que algún día se revele este último secreto. El descubrimiento de su tumba podría proporcionar información invaluable sobre su vida, su trabajo y las prácticas médicas del antiguo Egipto. Imhotep demostró que el genio humano puede trascender el tiempo y la muerte. A través de su innovación, su sabiduría y su dedicación al bienestar de los demás, logró convertirse en leyenda eterna. Su historia es un testimonio del poder del intelecto humano
y la capacidad de dejar una huella imborrable en el mundo. Imhotep sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos que la búsqueda del conocimiento y el servicio a la humanidad son caminos hacia la inmortalidad.